Este es un sermón de reflexión, como todos, pero es un sermón de reflexión de fin de año. Cuando se me invitó a compartir el mensaje de hoy, me dijeron, bueno, pues algo que nos haga reflexionar sobre lo que hicimos o dejamos de hacer, lo que tanto vivimos este año y lo que viene en el 2024. Y Dios puso en mi corazón un pasaje, y lo vamos a ir explicando en su momento. El propósito de este mensaje es que sin duda reflexionemos sobre cómo vivimos este año que cierra. Seguramente algunos de nosotros hemos vivido tiempos difíciles, otros han vivido tiempos de bonanza, pero cual sea la situación en la que tú y yo hayamos vivido, pues la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y empezamos a hacer algunas preguntas. Y son preguntas que creo que cada uno de nosotros debemos de respondernos a nosotros mismos a solas y en completa sinceridad. Y si puedes hacerlo con tu familia también. Es un tiempo de cerrar gastos, de hacer nuevos presupuestos y empezar a contestar algunas preguntas de introspección. ¿Cómo llegas a este momento del año? ¿No? Tal vez llegas cansado emocionalmente, tal vez desgastado por alguna enfermedad, o tal vez victorioso por haber vencido algún hábito que no te edificaba, ¿no? ¿Cómo estuvo tu comunión con el Señor? ¿Lo conocimos mejor? ¿Experimentaste en persona alguno de los tantos atributos que estuvimos viendo a lo largo de las reuniones de varones, en los devocionales, en las reuniones de damas? ¿Experimentaste alguno de ellos? ¿Leíste algún libro completo de la Biblia y pudiste edificarte a través de la lectura de ese libro? ¿Cómo fue tu testimonio a lo largo del año en esta tu iglesia o en tu trabajo, en la escuela, con tus amigos? ¿Maduraste en alguna área de tu vida? ¿Alguna área en la cual eres más tolerante con los errores de los demás? ¿No? ¿Alguna área en la que perdonaste a alguna persona que te lastimó por años? O, por ejemplo, ¿qué frase describiría este año que termina? ¿No? Puede ser un año de transición, o como luego decimos en el argot laboral, ¿no? Me la llevé flotando de muertito, ¿no? Nada más pasando. O fue un año de victoria, ¿no? Un año de renovación, o un año de indiferencia. Y estas son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que contestar en lo personal, a solas con Dios, y si es posible, incluso pregúntaselas a tu esposa, pregúntaselas a tu esposo. ¿Maduré como esposo? ¿Fui mejor esposo que el año anterior? ¿Fui mejor hijo, papá? ¿No? ¿O fui mejor padre que el año anterior? ¿No? Dentro de este tiempo de reflexión, ¿no? Y aprovechando las fiestas, solemos tener contacto con personas que generalmente durante el año no lo tenemos, ¿no? Viene el tío, por ahí veo al papá de Cristian, ¿no? Por acá a un invitado, por acá del lado mi cuñado, etc. Y es ocasiones en las que las familias se juntan. Y seguramente hoy en la noche empezarás a mandar mensajes de WhatsApp, o no sé cómo se dice, ¿no? Y felicidades, etcétera, ¿no? Pero los que somos los que somos generación X como yo, o los que son baby boomers, aquellos que nacieron antes de los 60, recordarán que hace tiempo, en estas épocas, el árbol de Navidad se llenaba con cartas, ¿no? O postales, o estas que te mandaban de la oficina, o una familia las escribía de puño y letra, que tengas feliz Navidad y próspero año, y las ponías en el árbol, ¿no? Y bueno, hoy día mi árbol no tiene ni una de esas. Ayer estuve en casa de unos hermanos y observé y tampoco tienen cartas, porque ya la tecnología pues ha ido quitando esa bonita tradición en la que tú le escribías cartas, ¿no? ¿Y por qué las personas escriben cartas? ¿No? Desde la antigüedad se escriben cartas. Fíjense, una carta es mucho más personal que mandar un email
o un mensaje en Instagram o una felicitación por Facebook. Supone expresar aquello que nunca dijimos en persona, resolver aquello que quedó pendiente o dejar constancia de aquello que no queremos que se olvide. Podemos escribir cartas a personas que ya no están en nuestra vida, bien porque han fallecido o bien porque la relación se enfrió o se rompió del todo. Y en la antigüedad y en la Biblia el uso de las cartas era un método de comunicación muy común, ¿no? Y el día de hoy veremos una carta de Dios para nosotros. Y yo le titulé a este mensaje una carta de fin de año, basada en Jeremías capítulo 29, versículos del 1 al 14. Abre tu Biblia en el libro de Jeremías capítulo 29. Y aunque Israel y yo no nos pusimos de acuerdo para hablar de la fe, el subtítulo de este mensaje es La fe en tiempos de crisis. Ya estamos con nuestra Biblia. Y te voy a pedir, por respeto a la palabra de Dios, que nos pongamos de pie. Vamos a leer el pasaje del día de hoy, ¿no? Ya estamos en Jeremías capítulo 29, versículo del 1 al 14, dice: Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Pongamos atención a las palabras en azul. Edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiréis, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y los haré volver de vuestra cautividad. ¿Puedes tomar asiento, por favor? Vamos a escudriñar esta carta, y que a lo mejor sale un poco de lo normal en un mensaje de fin de año, ¿no? Donde a veces se toma el Salmo 103, a veces se toma el pasaje del profeta Samuel cuando dice: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿no? Y tú dirías: ¿y qué tiene que ver esto? ¿No? Vamos a escudriñar, y que aparente simple vista parecería que no tiene que ver con un mensaje de fin de año, pero si ponemos atención en los detalles, habrá muchas similitudes o similes y enseñanzas que seguramente la palabra de Dios tiene para nosotros y que podemos aplicar a nuestra vida. Y para entender el contexto de esta carta vamos a ir de lo global o lo general a lo particular. Y primero quiero yo que veamos quién fue Jeremías, porque posiblemente es la primera vez que lees o has oído hablar del libro de Jeremías. Y valía la pena que en este año nuevo hagas el esfuerzo como parte de tus nuevos propósitos de leer al profeta Jeremías.
Jeremías, si vamos a Jeremías 1:5, no lo busques en tu Biblia, está en pantalla, dijo Dios a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Después de Salomón, en la época dorada del pueblo de Israel, allá por el año 1000, alrededor de Cristo, antes de Cristo, un poquito 900 por ahí, el reino se divide en dos. El reino del norte, a cargo de 10 tribus y liderada principalmente por la tribu de Efraín, y el reino del sur por dos, y una de ellas era Judá. El reino del norte se le llamó Israel y al reino del sur se le llamó Judá. El reino del norte fue conquistado en el año 700 aproximadamente antes de Cristo a mano de los asirios, y el reino del sur fue conquistado por Babilonia. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías fue originario de Ananot, ahí lo vas a ver, Jeremías 1:1. Jeremías sirvió como profeta de Judá desde el año 627 a.C. al año 586 a.C. Y el contexto social, político, económico y militar en el que vivió Jeremías no fue fácil. En aquel momento se disputaba el liderazgo mundial y Babilonia derrota a Siria y a Egipto y surge Nabucodonosor como el nuevo gobernador mundial. Además, el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría y lo que menos se estudiaba era la palabra de Dios. Todos los profetas eran perseguidos. Caso Jeremías. En el mundo, ¿cómo medimos el éxito? Incluso hay una tendencia en las iglesias hoy día que entre más congregantes tenga una iglesia es más exitosa. Y eso no necesariamente es sinónimo de éxito, ¿no? Pero es una tendencia que se ha metido o que se ha infiltrado del mundo a la iglesia, ¿no? Si tienes redes sociales, cuántos convertidos hay después del servicio. Si no hubo convertidos es que el sermón no fue exitoso. Hoy día se mide el éxito, qué tantas metas alcanzas, qué tantas riquezas alcanzamos, tanto prestigio, favor, poder, tener una buena vida, una buena seguridad financiera, una buena reputación en las redes sociales, admiración por los demás. Todos estos son patrones para medir el éxito desde el punto de vista del mundo. Y a los estándares del mundo, Jeremías fue un miserable fracaso. ¿Por qué? Porque durante sus 40 años de ministerio no hubo ni uno convertido. Ni uno. 40 años hablándole a un pueblo y nadie se convirtió. Desde el punto de vista del mundo, fue un fracaso. Jeremías fue enviado a la cárcel por predicar la palabra de Dios, capítulo 37 de Jeremías. Jeremías fue puesto en una cisterna o en un cepo de lodo, ¿no? Capítulo 38. Jeremías fue llevado cautivo a Egipto en contra de su voluntad. Después de la caída de Jerusalén, fue llevado a Egipto. Jeremías lo rechazaron sus vecinos, lo rechazó su familia, lo rechazaron los falsos profetas y los sacerdotes, lo rechazaron sus amigos, su audiencia y los reyes, ¿no? Sin embargo, a lo largo de su vida, Jeremías permaneció solo, declarando mensajes de fatalidad y anunciando el nuevo pacto que Dios enviaría al pueblo y orando por el destino de su nación. Incluso se le conoce como el profeta llorón. Es un libro muy bonito, el libro de Jeremías. Léelo, te animo a que lo leas, porque a los ojos del mundo Jeremías no representaba el éxito. Pero a los ojos de Dios tuvo identidad, carácter y propósito. Y creo que es algo que como creyentes debemos buscar. Identidad, carácter y propósito que solo se encuentran en Cristo. El contexto de la carta, vamos a verlo. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, no lo leas,
no la ves en tu Biblia, pero el versículo 10 dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Los capítulos 24 y 25 del segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento nos narran la caída de Jerusalén. Allá vemos tres hechos importantes. Primero, que Babilonia surgía como potencia mundial. Había vencido a Siria en el 612 y derrotó a Egipto en el 605. Después de haber derrotado a Egipto, los babilonios invaden la ciudad de Jerusalén y hubo tres deportaciones. La primera en el año 605 a.C., la segunda en el 597 a.C. y la última en el 586 a.C. Incluso en cada una de esas invasiones se llevaban judíos a Babilonia y se llevaban a Daniel y a Ezequiel. No me puse de acuerdo con Israel Masip, pero Israel leyó ahorita a Daniel. Daniel y Ezequiel fueron profetas exílicos. Jeremías vivió la caída de Jerusalén y el capítulo 29 registra un conjunto de cartas, principalmente dos. La que nos ocupa este sermón, que va de los versículos 1 al 23 y la segunda del versículo 24 al 32. Sin duda alguna había comunicación entre la ciudad de Jerusalén, que había quedado a mano del rey Sedequías, que fue el último gobernante del reino de Jerusalén, y Nabucodonosor, que estaba en Babilonia. ¿Y por qué había? Porque al final el rey Sedequías tenía que pagar impuestos, ¿no? Y tenía que estarse reportando constantemente con el rey. Vamos a ver entonces para quién se escribió esta carta. Vamos yendo de lo global a lo particular para entrar al mensaje principal. Dice ahí en tu Biblia, si quieres léelo, o en pantalla, Jeremías 24, 1, 4, ya lo leímos hace rato, pero ahora vamos a entrar a detalle. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. En el 597 ocurre la segunda deportación. Nabucodonosor se lleva cautivos no solamente al joven rey Joaquín y a la reina madre, sino a todos los líderes políticos, magistrados y lo mejor del pueblo de Babilonia, de Israel. Fíjense, Asiria tenía como política que cuando conquistaba una nación, exiliaban a la mayor parte del pueblo y la repoblaban con la gente más ignorante, más débil a ese lugar. Eso es lo que ocurrió con el reino del norte. Y traían personas de distintas nacionalidades que habían sido conquistadas y las llevaban a esa ciudad. ¿Por qué? Porque ese era el método en el que el imperio asirio evitaba que los que habían sido conquistados tuvieran un sentido de pertenencia y de unidad y se volvieran a rebelar. Pero sin embargo, el imperio de Babilonia lo que hacía es que se llevaba a lo mejor del pueblo. Cuando tú vas a Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4, dice que Daniel fue llevado cautivo porque él era de buen parecer, porque era de una familia de buena posición, porque era entendido y tenía conocimiento, ¿no? Y Babilonia se llevaba a lo mejor del pueblo. Por eso, si se fijan, cuando leemos, estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías que envió a Jerusalén a los ancianos que habían sido transportados, ¿no? Y entonces, la carta estaba ¿a quién dirigida? A personas cultas, a personas que habían sido transportadas o llevadas. Y vamos a entrar entonces al mensaje principal. Y el mensaje principal, que va del versículo 4 al 7, tiene imperativos, los vamos a ver, tiene una advertencia y tiene una promesa. Y vamos viendo cuáles son los imperativos. Si se fijan, dice, edificar casas y habitarlas. Plantar huertos, comer del fruto de ellos, contraer matrimonio y engendrar hijos e hijas multiplicados allí
y no disminuyáis. Estas son acciones que requieren tiempo. Casarse no es fácil. Creo que todos los que hemos vivido por ese proceso, y espero que no haya sido amargo, ¿no? Pero ese proceso bonito, el planear una boda, te lleva tiempo. No es de que pides a la novia y a la semana te casas, tienes que ver el salón, tienes que mandarse las invitaciones, tienes que ver dónde te vas a casar, tomar tus cursos de consejería, pedirle la mano, ahorrar, dónde vas a vivir. O sea, lleva todo eso, ¿verdad? Por ahí veo unas risas, seguramente lo van a estar viviendo, ¿no? Bueno, ok, bienvenido al club, ¿no? Plantar un huerto requiere tiempo, ¿no? Comer del fruto de ellos, porque los frutos que da una planta tardan años. Contraer matrimonio y engendrar hijos e hijas y multiplicados. Esto reafirma entonces que el tiempo del exilio sería largo. Yo me imagino la sorpresa de los israelitas cuando recibieron esta carta. Y yo creo que ellos esperaban noticias buenas, ¿no? Van a ser liberados próximamente, ¿no? Ahí vienen los aliados, ¿no? Ahora que yo estoy viendo algunas series de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los judíos esperaban que llegaran los aliados para rescatarlos de los campos de concentración nazi, ¿no? Y yo creo que los judíos, ahora de aquí, pues yo creo que esperaban. Y cuando llegan esta carta y les dice, ¿cómo que tenemos que casarnos? ¿Cómo que tenemos que plantar viñas? ¿Cómo que tenemos que tener hijos? Lo que les está diciendo es, el exilio va a ser largo. Debido a su pecado, gran parte de la nación de Israel había sido exiliada a Babilonia. Y el Señor les dice que tienen que aceptar su nueva realidad. No deberían de estar añorando el pasado ni vivir de las glorias pasadas. La vida no puede detenerse durante los momentos difíciles. En una situación desagradable o inquietante debemos ajustarnos y continuar hacia adelante. Y una gran verdad, nos guste o no nos guste, es que todos los que estamos aquí, en algún momento de tu vida pasarás tiempos difíciles. Posiblemente este año que está por terminar, vivimos algunas situaciones difíciles que nos sacaron de nuestra comodidad. Algunos batallaron con enfermedades posiblemente. Incluso hay una hermana que parece que hace 2 o 3 días se puso mal, ¿no? Del corazón. ¿Quién iba a imaginar que a una semana de terminar el año te ibas a enfermar? Y algunos hermanos posiblemente han vivido todo el año en enfermedad. Otros se quedaron, o como diría el otro, nos quedamos sin fuente de ingresos y estamos desempleados. Otros tal vez han tenido problemas en su matrimonio o estás batallando con un hijo rebelde que se aleja del Señor, ¿no? Otros posiblemente están luchando con un mal hábito, ¿no? La gula, ¿no? La pornografía, la envidia. Y el pueblo de Israel debía de aceptar su nueva realidad, ¿no? Babilonia, ¿no? En una situación desesperada y desagradable e inquietante, debemos de ajustarnos y continuar hacia adelante. Este año ya se fue, este año ya terminó. Tenemos que cerrar la página y empezar un nuevo año. No podemos quedarnos enfrascados en lo que ya vivimos y en lo que ya pasó. Tenemos que mirar hacia adelante. Y eso tenía que entenderlo el pueblo de Israel. Por eso Dios les dice, edificaos, construir casas, multiplicaos, tener hijos, porque la vida tiene que continuar. Un ejemplo de una persona que no quiso continuar fue la mujer de Lot. No sé si conozcas el pasaje, Dios envía fuego del cielo, ¿no? Y a veces no tenemos idea de a veces lo que cantamos. Hay una canción ahí que dice, Señor manda fuego del cielo y consume toda la maldad, ¿no? Y la cantamos, pero si analizamos la letra, imagínate, ¿no? Que manda hoy día fuego del cielo el Señor. Y es lo que hizo en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Y Lot, que era pariente de Abraham, es visitado por unos ángeles y les dice, sal tú y tu casa, tu esposa y tus hijas
y huyan, porque les voy a dar una nueva oportunidad. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorras azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, ¿y qué? Y se convirtió en estatua de sal. La mujer de Lot añoró lo que dejaba. No entendió que Dios en su misericordia le estaba dando una nueva oportunidad a ella y a su familia. Pero para ella tenía más validez y más importancia lo que dejaba que lo que Dios le estaba por dar. Muchas personas viven del pasado y se alimentan de los viejos recuerdos. ¿Cómo marcó este año tu vida? Posiblemente sea la primera Navidad o la segunda en la que un ser querido no está contigo. Posiblemente falleció, posiblemente un hijo se te va a casar, ¿no? Y es su última Navidad con él. Y posiblemente tu hijo va a estudiar una carrera y cambia de país o de ciudad, ¿no? O tal vez esta persona que murió llevas años cargando el luto por un ser amado que ya partió, ¿no? Y creo que la Biblia nos enseña en David que debe continuar. Cuando tú vas a la segunda carta, al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 20 al 23, dice: y entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, porque su hijo había muerto. Ese es el contexto. El hijo que tuvo en pecado con Betsabé por adulterio, murió, y David había hecho luto. Y dice, cuando le informan que su hijo había muerto, dice, se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y él respondió, porque le preguntaron, si acaba de morir, y entonces, pues, ¿por qué te levantas y te aseas y te vas? Deberías de continuar en luto. Y él dijo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Y vivirá el niño, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí, ¿no? Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3. Tiempo de odiar y tiempo de amar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Pero no podemos quedarnos estancados añorando a alguien que ya no está con nosotros, o añorando ese trabajo que perdimos, o añorando aquella amistad, aquel novio, aquella ciudad, ¿no? Tengo un familiar, ¿no?, que se mudó de la Ciudad de México a Querétaro hace como 8 años o más. Y siempre que mis papás la ven, ¿no? Perdón, estoy viendo el tiempo. Y siempre que mis papás la ven, dicen, es que en la Ciudad de México la vida era mejor. Es que la Ciudad de México. Y la pregunta que yo me hago, entonces, ¿para qué te viniste a Querétaro? Sigues añorando el pasado. Acepta tu nueva realidad. Tú decidiste moverte, ¿no? El 2023 ya se fue. En unas horas se va a ir, ¿no? Cerremos ciclos. El Salmo 127, versículo 3 al 5, dice, aquí herencia de Jehová, ¿qué? Son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías les dice, tengan hijos, multiplíquense, ¿no? Y eso es lo que el pueblo de Israel tenía que entender, ¿no? Cuando nos enfrentamos a momentos difíciles o a un cambio repentino, tenemos que orar diligentemente, ¿no?, y mirar hacia adelante, haciendo lo que esté a nuestro alcance en vez de rendirnos a la causa del temor y la incertidumbre, ¿no? Posiblemente este 2024 haya incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿No? ¿Cómo va el presupuesto para las ventas? ¿No? A lo mejor te vas a cambiar de ciudad o tienes que mudarte de casa, ¿no? O vienen planes incluso en tu vida
Yo algo que le digo siempre a los jóvenes, con los que me reúno, siempre le digo, establécete metas a corto, mediano y largo plazo. Porque una cosa es vivir y otra es existir. Tenemos que vivir con propósito, ¿no? Con identidad, ¿no? ¿Cómo me veo yo o cómo se ve Jaime en un año? ¿Cómo te ves tú en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años en todas las áreas de tu vida? ¿Cómo te ves en el 2024? ¿Tienes planes? ¿Ya hiciste algún presupuesto? Aquellos que somos varones de hogar, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi reto en la parte de conocer al Señor? ¿Qué libros de la Biblia voy a estudiar y profundizar en ellos? ¿Qué relaciones tengo que mejorar, ¿no? O restaurar? ¿A quién tengo que perdonar? Expresiones como es que yo soy así, es que esto es lo que a mí me gusta, y como dicen en sistemas, aquellos que trabajan en sistemas, si funciona no le muevas, ¿no? Dice, no trates de cambiarme, son frases que se toman en una trinchera de nuestra zona de confort. No obstante, estas personas no avanzan, ni crecen, ni se dan cuenta de que están metidas en una trampa que ellas mismas han cavado. Por eso Dios es especialista en sacarnos de nuestra zona de confort. Y es lo que hizo con el pueblo de Israel. Lo sacó y en lugar de enviarles una carta que desde el punto de vista humano los consolara diciendo que iban a salir pronto de ahí, les dice que iban a tardar 70 años. Qué locura, ¿no? El exilio del pueblo fue una manera de romper la comodidad de Dios a su pueblo. Ellos necesitaban darse cuenta que habían pecado. Debían dejar la idolatría y regresar a su propósito original. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel? Ser luz a las naciones. ¿Cuál es tu propósito y cuál es el mío? Conocer a Cristo y ser luz a los demás. Pero aún dentro de un exilio de 70 años, ¿no? Dios seguiría bendiciendo a su pueblo, ¿no? Porque engendrarían hijos y habría lo esencial: comida, alimento, techo, descendencia, ¿no? Y la enseñanza y aplicación es muy clara, ¿no? Dice, la enseñanza y aplicación es muy clara. Aún en las pruebas, creo que era esta, ¿no? Ajá. Aún en las pruebas y momentos difíciles, el Señor nos sigue bendiciendo. Porque en esa enfermedad que tú y yo pudimos haber padecido, hubo bendición. En aquel desempleo, ¿no? En aquel familiar que se fue, o aquel hijo rebelde, también hay bendición, ¿no? Todo tiene un propósito, y aun cuando no lo veamos todo y parezca oscuro, todo tiene una razón de ser, porque Dios es el que planeó tu situación, ¿no? Para algunos las pruebas de este año ya terminaron, para otros nos encontramos en medio de ellas, o posiblemente en el 2024 vas a entrar a ellas, ¿no? Nadie sabe cómo nos va a ir la próxima semana, es más, mañana, ¿no? Todos tarde o temprano pasaremos un exilio, como el pueblo de Israel, ya sea un exilio espiritual, ya sea un exilio económico, un exilio laboral, un exilio físico, pero el Señor nos dice, Isaías 43, 1-7, si quieres búscalo, si no yo lo leo. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, y no me puse de acuerdo con Israel, y leyó el pasaje del fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá de ti, no temas, porque yo estoy contigo. Todos los llamados a mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y el tema es que a veces vamos caminando y no vemos a Dios, ¿no? Y dice, bueno, aquí dice que vas a caminar conmigo. Pero puede estar caminando contigo en la iglesia, con tu familia, ¿no? Con aquella persona que a lo mejor crees que no te puede enseñar algo, o te puede Dios bendecir a través de esa persona. Con ella está caminando Dios contigo. Hermano que me escuchas, ¿pasaste enfermedad este año? Posiblemente sí. Levante la mano, ¿quién pasó enfermedad? Bueno, ¿sabías
que tenemos un dispensario médico? Si no sabías, acércate con los pastores y se te puede bendecir a través de medicinas, ¿no? ¿Sabías que tenemos también despensas? ¿No? ¿Te has quedado sin trabajo? ¿No? Puedo asegurar que no te ha faltado alimento alguno y que posiblemente muchas familias de esta iglesia, dentro de ellas la mía, hemos sido bendecidos por una despensa, ¿no? Los tiempos difíciles son una oportunidad para aprender a recibir de los demás, ¿no? ¿Tienes un hijo difícil? ¿Un hijo adolescente? O la pregunta que le hago al chico, ¿tienes un papá difícil? Mis hijos han dicho, sí, ¿cómo no? ¿No? ¿No? Mi papá es muy difícil, ¿no? Agradécele que ese hijo te está sacando canas verdes, lo que significa que está vivo, ¿no? ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos? Disfrutemos cada día que tengamos a nuestros hijos, ¿no? Juguemos con ellos, hijos jueguen con sus padres, aunque ya está ruco, acabado y está dando el chochazo y le ganas en el FIFA, no importa, goléalo, pero juega con él, ¿no? Dejemos que nuestros hijos se equivoquen y no tratemos de vivir sus vidas, nuestras vidas a través de ellos, ni saquemos nuestras frustraciones y miedos con ellos. Si tu hijo está caminando en la indiferencia, si él ya conoce los principios bíblicos, déjalo. Dios le va a pedir cuentas a él. Tú deposítalo y él entregará cuentas, como el hijo pródigo, ¿no? Si regresa es porque realmente era hijo de Dios, y si no regresa, nunca fue, ¿no? Yo difiero aquellas expresiones donde es que mi hijo, o mi hermano, o mi tío, el que quieras, anda en el mundo, ya le compartimos el evangelio, y ya lo recibió, pero anda en el mundo, ¿no? Un verdadero hijo de Dios no permanece enlodado en el mundo, ¿no? Más bien nunca lo fue. Había que compartirle de nuevo el evangelio, ¿no? Isaías 43. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre mío. Creo que ya lo había leído, ¿verdad? Perdóname. Los imperativos, fíjense, dice, buscar la paz de la ciudad. Ya vimos que decía que tenían que edificar, plantar hijos, multiplicarse, plantar viñas. Y ahora, ¿qué les dice? Buscar la paz de la ciudad en la cual os hice transportar. ¿Cómo vas a buscar la paz de tus enemigos? Los que te conquistaron. Es ilógico, ¿no? La palabra paz viene o es shalom, ¿no? Que significa bienestar. Y parece inconcebible que uno pudiera orar por sus enemigos. ¿Cómo podían olvidar la devastación de su pueblo? ¿Cómo podían orar por el bienestar de quienes los habían llevado cautivos, privándoles de su libertad, sus familias y su tierra? Es ilógico, ¿no? Porque a la mente humana Dios es un Dios ilógico. Mateo, capítulo 5, versículo 43-44, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás, ¿qué? A tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen, ¿no? Si en este 2023 fue un año de bonanza para ti, la pregunta sería, ¿oraste por otros? ¿No? O cuando tenemos tiempos difíciles, generalmente, ¿qué hacemos? Oren por mí, ¿no? Si tú estás enfermo, ¿qué le digo yo a Armando, por ejemplo? Armando, ora por mí, ¿no? ¿Qué le digo yo, por ejemplo, a Israel? Ora por mí, ¿no? Pero aquí el Señor, ¿qué les dice? Ora por ellos, ¿no? La enseñanza es muy clara.
Dios nos pide que dejemos de centrarnos en nosotros mismos y oremos por los demás, ¿no? Porque lo más natural es que, ¿qué? Que si yo tengo una prueba, si yo estoy afligido, si estoy en un exilio, como estaba el pueblo de Israel, ¿qué tenían que hacer? ¿O qué hacemos nosotros? Oren por mí, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le dice al pueblo? Ora por la paz de Babilonia. No le dijo, pídele a los babilonios que oren por ti, ¿no? Si el pueblo judío era fiel y obediente al plan de Dios, ellos serían de bendición a la nación que los había deportado. Debemos ser luz, buscar el bienestar de aquellos que nos rodean, incluso aun cuando no compartan nuestra misma fe. Y tristemente a veces cometemos el error como iglesia de, ¿dónde vas a pasar el 24? Con el tío X, ¿no? Pancracio, ¿no? No, con ese tío no, porque es bien pipa, ¿no? Y ya cuando se pone medio loco empieza a insultar gente y además van a tomar y aparte es bien grosero. Se pone a contar chistes de Polo y no, y lo saca, no. Y entonces yo diría, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este año que termina, ¿a quién le compartimos el evangelio? Y eso es importante, que hagamos ese análisis. ¿Por quién oramos? ¿No? ¿Por quién voy a orar este año que viene? ¿No? En la medida que pensemos y miramos y pidamos menos por nosotros y más por los demás, es un signo de madurez espiritual, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Oró por sus discípulos, ¿no? Vamos a la parte de la advertencia. Ahí cuando vamos al versículo 8 y 9, en Jeremías capítulo 29 en tu Biblia, si quieres léelo, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Y el peligro para los cautivos era escuchar ¿qué? Y creer las falsas profecías. Cuando nosotros pasamos un tiempo difícil, ¿qué suele pasar? Si no tenemos respuestas rápidas del Señor, empezamos a escuchar otras opiniones. Aquellos que nos hemos quedado sin trabajo, empiezas a marcarle al tío que tiene una palanca, ¿no? Ahí en Pemex, ¿no? A ver si me puede meter, ¿no? Y empezamos a dejar de confiar en Dios y empezamos a confiar en lo que el hombre puede hacer, ¿no? Ante la desesperación solemos comenzar a buscar soluciones a corto plazo. Tendemos a poner la confianza en personas, en nuestro dinero, en nuestros bienes, en nuestros contactos, pero nuestra verdadera fortaleza está siempre en el Señor. ¿Cómo fue nuestra respuesta en los tiempos difíciles en este año? ¿No? Cuando te dieron aquella mala noticia, cuando te declararon una enfermedad, cuando tienes que pagar una deuda, ¿no? Cuando se descompuso el coche, ¿no? Alguna vez ya lo compartí y pues no es algo que uno se tenga que enorgullecer, ¿no? Pero hace como 8 o 9 años me acuerdo que íbamos Minerva y yo rumbo a un velorio, ¿no? Y en plena parte de la Ciudad de México se le rompe algo al coche y se sale todo el aceite de la caja de velocidades, ¿no? Y yo me paro y clásico, bueno, por lo menos en mí, no sé en otros hombres, ¿no? Pero ya se descompuso esta porquería, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y que quién sabe qué, no vamos a llegar, como si el muerto reviviera, ¿no? Pero bueno, no, que no sé qué, que quién sabe. Y mi esposa me dijo, Jaime, vamos a orar.
Espérame tantito, estás viendo el aceite, yo no me voy a poner a orar. ¿No? Dos reacciones totalmente diferentes a la misma situación, ¿no? La humana, ¿no? Y la madura. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Salmo 46, versículos 1 al 3 y 10. Dios es nuestro amparo y ¿qué? Fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Sabemos estar quietos? A mí me cuesta mucho trabajo. Yo soy muy impaciente. Y no sé por qué estoy dando este mensaje, ¿no? Ya se ríe Sheila. Soy muy, muy impaciente, ¿no? Como no tenemos las cosas rápido, nos impacientamos. ¿Cómo eres tú? Si eres del club de los impacientes, ¿no? Pues te espero a la salida, ¿no? Fíjense, no es un secreto que ahorita yo estoy desempleado, ¿no? Y de repente, hace una semana checando el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, viene saldo a favor, 2,500 pesos. Y dije, chis, ¿no? Y dice, sorteo Buen Fin. ¿No? Llamo al banco porque dije, no, pues capaz es un error, ¿no? Ahorita voy y me lo gasto y ¿no? Ya marco al banco y me dice, no, salió sorteada su tarjeta. Las compras que usted hizo el Buen Fin, a millones, se sortearon y pues le tocó ese premio, ¿no? El premio va desde 500 hasta $500,000 de pesos, según eso, ¿no? Y alguien podría decir, ¿cómo no me gané el de $500,000 de pesos, ¿no? Pero bueno, y entonces empiezo a ver mi historial de compras, ¿no? Y dije, ¿qué compré entre el 17 y 20 de noviembre? Una medicina. Fue mi única compra, una medicina para otra persona, ¿no? Eso es una bendición de Dios, ¿no? Tenemos que ver esas cosas. En tu enfermedad, ¿cuál fue la bendición que Dios te dio? En ese momento difícil, ¿cuál fue la bendición que Dios te dio? Ahora, a inicios de diciembre, voy a pagar la colegiatura de mi hijo, ¿no? A una escuela, no voy a decir el nombre porque no me pagan, que paguen para que diga su nombre, no es cierto, ¿no? Y pues ya voy a pagar la colegiatura, pues, ¿no? Y no sé cómo sale el tema del desempleo y sale pues hay un seguro en la escuela de desempleo. Chis, no me digas 2 veces, ¿no? Ya voy y pregunto, no, pues tiene que meter este trámite, no sé qué, su carta de no sé qué, que quién sabe qué, la carta de vacunación del perro, ¿qué te piden hasta? Pues al viernes y se aplicó el seguro, ¿no? Se hizo un depósito a favor de su hijo, ¿no? O sea, Dios cuida, ¿no? Y si no hubiera sido el depósito, Dios sigue cuidando, ¿no? Porque es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Vamos a la promesa. ¿Qué dice una promesa? Dice, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, versículos 10 al 14, 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y os haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice, ¿qué? Llevar. Dios le confirma a su pueblo que estará 70 años en el cautiverio. Tendrán que esperar 70 años. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es la carta que Dios tiene para ti en este mensaje? Si tú estás pasando por enfermedad, posiblemente te pueda estar diciendo, va para largo, ¿no? ¿Sale?
no te desesperes, ¿no? Yo cuando estaba preparando el sermón dije, Señor, o sea que va para largo el desempleo. No, no me hagas eso, ¿no? Porque yo soy muy impaciente, ¿no? Y posiblemente la prueba que tú estés pasando en el ministerio, ¿no?, va para largo, ¿no? Dice el versículo 11, Dios tiene grandes planes para nosotros. Y esto no es un mensaje de positivismo, ¿no? Piensa positivo, te va a ir bien, ¿no? El enemigo está bajo los pies, pisotéalo. Esos son mensajes positivos, ¿no? Nos enseña que en medio de la maldad y el sufrimiento, Dios tiene un plan de bendición especial para cada uno de nosotros. El plan de Dios para su pueblo y sus hijos, ¿qué? Siempre es el mejor, ¿no? Fíjense, no estaban para saberlo ni yo para contarlo, como diría un personaje de nuestra televisión mexicana, ¿no? Pero este versículo, Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas ¿qué? Nunca falten. Este versículo Dios, en mi devocional, me lo dio en la mañana, en el día que me iban a despedir. A las 8 de la mañana yo tenía la junta a las 9, ¿no? Yo le dije a Minerva, me late que hoy me van a dar las gracias. Era 31 de octubre. Casualmente, hoy, hace 2 meses, me estaban dando las gracias, ¿no? Después de 15 años, ¿no?, de trabajar. Y se tienen que cerrar ciclos, y se cierra el ciclo, y tengo que ver hacia adelante, ¿no? Pero Dios este pasaje me lo dio ese día en el devocional. Jehová te pastoreará, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. ¿Para qué sirve un huerto de riego? ¿Para qué sirve? Producir. O sea que en tu exilio tienes que ser de bendición a otros. Paradójico, ¿no? Si yo quiero que más bien me exilio que me bendigan, ¿no? Pero tenemos, si Dios me pone como un manantial de riego y el agua da vida, ¿no?, cuyas aguas nunca faltan, porque el que provee, ¿quién es? Dios. No temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Ya lo leímos, ¿no? Y hay un versículo que cuando lo leí, yo sí me enojé, la verdad. Les voy a decir, yo sí me enojo. A veces tengo mis diálogos con Dios y digo, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará para que lleve más fruto. No me voy a meter en el tema del pámpano que no da fruto, ese es tema de otra predicación, ¿no? Pero el que lleva fruto, ¿qué le hace? ¿Está? ¿No? Como a mí siempre me pasa que cuando llego al Walmart, corte de caja. Híjole, no puede ser, ¿no? Y con la prisa que llevo, corte de caja. ¿Y el que hace el corte? ¿No? Y a veces me da miedo a mí, soy honesto. Yo he orado a Dios y digo, Señor, ayúdame a ser como tú, ¿no? Bien bíblico, ¿no? Renueva mi mente conforme a la estatura del varón perfecto. Ah, sí, sí quieres eso. Ok, ahí va, ¿no? Te voy a limpiar, ¿no? Y te voy a quitar lo que más te gusta. ¿Por qué? Porque para gloria mía fuiste creado. ¿Sí? ¿Sí van entendiendo? Entonces, la pregunta es, ¿a quién le gusta pasar por pruebas o crisis de manera voluntaria? A mí no, discúlpenme, tírenme piedras si quieren, ¿no? ¿No? O sea, yo no soy de los que me enfermo. Qué bueno que me enfermé. El Señor va a trabajar conmigo. Venga, Señor, trabaja conmigo, ¿no? Y cuando tienes que empezar a comprar medicina, sí, entre más caras mejor, ¿no? Pero te está limpiando, ¿no? ¿Vale? Si tienes un esposo difícil de amar, mujer, te está limpiando.
Si tienes una mujer difícil de entender, te está limpiando, varón. Y tú dices, ya llevas 50 años. Bueno, faltan 20, eran 70, ¿no? Porque dices, si no doy fruto, ¿qué va a pasar? Me va a quitar. Y si doy fruto, ¿qué va a hacer? Me va a limpiar, o sea, Señor, ¿no? Y alguien me puede decir, no, sí, que me limpie. Hermano, por favor, ¿cuál me chupo? ¿No? Que el mismo Cristo que hizo cuando estaba en el Getsemaní, si puedes, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. ¿No? Porque en su humanidad Cristo sabía lo que le venía. ¿No? Pero ¿qué hizo Pedro? Fue el clásico cristiano que se quiere ver bien cristianote, ¿no? Si yo he de morir por ti, ¿no? Y voy a dar mi vida por ti, ¿no? ¿No? Es el clásico cristiano así como que, ¿no? El que, no, yo no lloro, ¿no? ¿No? Sí. Y tómala, ¿qué le pasó a Pedro? No. ¿No? Porque Cristo en su humanidad también tuvo temor, ¿no? Y en mi humanidad me da miedo que Dios me limpie, porque muchas veces las formas en las que Dios te puede limpiar, o te limpió en el 2023, o te va a limpiar en el 2024, no nos gustan, ¿no? Pero siempre el plan de Dios es la mejor opción, ¿no? Fíjense, dentro de eso que Dios te limpió, ¿pudiste ver la bendición de Dios este año? ¿No? ¿Y qué dice en el versículo? Buscar, me invocaréis, ¿no? El versículo 12 lo deja muy claro. Dice, y entonces me invocaréis y me buscaréis. Nuestra responsabilidad en todo momento es que buscar e invocar a Dios, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? Invocándolo y buscando su nombre, ¿no? Y esto se parece mucho a Mateo 7:7, ¿no? Pedid y se os dará, ¿qué dice? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Para algunos tal vez el 2023 fue un año difícil en algún área de nuestra vida y podemos estar tirando la toalla. Otros tal vez se han decepcionado de algún líder, se enojaron con un pastor, con un diácono, con el líder de Más 23 o de Club Bíblico y se fueron de esta iglesia o ya no vienen. ¿Y sabes por qué? Porque pusiste tus ojos en los hombres y no en Cristo, ¿no? Llegar a conocer a Dios demanda decisión y compromiso, y Jesús asegura que nuestros esfuerzos serán premiados cuando buscamos, llamamos y tocamos, encontraremos a Dios. ¿Cuánto tiempo invertiste este año en conocer a Dios? ¿Qué pretexto pondremos el año que entra para realmente empezar a madurar como hijos de Dios? El profeta Elías, en el primer libro de Reyes, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo os claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y al pueblo no respondió palabra. Yo alguna vez le dije a mis hijos, mira, en la escuela, si no quieres ser cristiano está bien, ¿no? Pues digo, al final tú eres libre y decidir, ¿no? Pero no digas que eres cristiano si no tienes un comportamiento ad hoc a un hijo de Dios, ¿no? Y así creo que es la invitación. Maduremos, no claudiquemos entre dos pensamientos, ¿no? Es tiempo de madurar, es tiempo de ver al frente, ¿no? Firmes y adelantes. Nuestra responsabilidad es buscar en todo corazón a Dios, porque el futuro que Dios quiere para nosotros casi siempre se desarrolla en el presente que no queremos, ¿no? En tiempos de incertidumbre es fácil perder la esperanza y ceder al miedo, pero la fe en tiempos de crisis nos llama a mantenernos firmes, recordando que Dios es nuestro refugio y fortaleza.
En su palabra encontraremos promesas que nos animan a confiar en Él. No importa cuán difícil parezca el horizonte del 2024 o qué tan lejana sea la salida a ese problema que puedes estar viviendo. Dios tiene el poder de sostenernos y guiarnos, aunque no podamos ver la solución de manera inmediata. Debemos aprender a caminar con Dios un día a la vez. La fe no se basa en las circunstancias presentes, sino en la confianza en el carácter de Dios. Y vamos entonces a la parte final, no sin antes que dice Dios, yo tengo buenos planes para ustedes. Y esa es la carta que Dios te está diciendo hoy día. Tiene buenos planes para ti. Siempre los ha tenido. No es que en el 2023 no los tuvo, que quede claro. Y que sacó Dios, a ver Pedro, pásame ahí del folder, ¿no? El nuevo plan para el 2024 para Angélica, ¿no? O para Daniel. Toma, pásaselo. ¿No? Siempre lo tuvo desde un principio, ¿no? Ningún plan de Dios para nuestra vida se ha cancelado, pero nuestra incredulidad y pecado muchas veces pueden demorarlo. Nuestra responsabilidad es buscarlo de todo corazón, porque el futuro que Dios tiene se desarrolla en el presente, que muchas veces no nos gusta. Y entramos a la parte de las conclusiones. Entonces, si Cristo regresara o simplemente te llamara a su presencia el día de hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿No? A mí seguramente me encontraría, depende del día de la semana, porque a veces tengo altibajos en esta prueba que estoy viviendo, ¿no? Me encontraría posiblemente como Marta, afanada y turbada por muchas cosas. Lucas 10. Si bien dedicar tiempo a las actividades como la familia, el trabajo, la escuela, ¿no? E incluso el ministerio son buenas en sí mismas, muchas veces nos roban el tiempo de comunión con Dios. ¿Sabes por qué? El afán. ¿Y qué significa afanarse? La palabra afanar, que está en Lucas, en Filipenses y en Mateo, viene de la palabra griega merineao, de merizo, que significa dividir en partes. Esta palabra connota distracción, una preocupación por cosas que todavía no suceden o que queremos cambiar y nos producen ansiedad, tensión y presión. Y esto da la idea de una persona que tiene ¿qué? La mente dividida. ¿Qué tan dividida estuvo nuestra mente este año que termina? ¿Qué actividades o situaciones permitieron que nuestra mente estuviera dividida? ¿No? Entre que estuviéramos claudicando entre dos pensamientos. Fíjense, en nuestros inicios como creyentes, ¿cuál es el reto? Escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Estamos de acuerdo? No hagas esto o deja de hacer esto porque no te edifica, ¿no? Pero conforme vamos madurando, debemos aprender a escoger lo mejor entre lo bueno y lo mejor. Porque se supone que entre lo bueno y lo malo ya pasamos esa etapa de nuestra vida. Ahora estamos en una etapa en la que debemos escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que estaba haciendo Marta era bueno, sí, en sí mismo. ¿Qué estaba haciendo Marta? Preocupada por atender bien a Jesús, ¿no? Yo me imagino que estaba en la cocina limpiando, atendiendo, poniendo sillas, etcétera. Pero María, ¿qué había hecho? ¿Escogido qué? La mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? En ese momento, estar escuchando a Cristo. Conclusión 2 y última. Hebreos 12:2, 1:2, mi pasaje preferido, y siempre lo he dicho. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra vez la fe, ¿no? No debemos de confundir el activismo religioso con espiritualidad, porque cuando menos nos demos cuenta, la obra de Dios siempre se torna más importante que el mismo Dios de la obra, ¿no?
¿Qué peso tenemos que despojarnos? ¿De qué peso? ¿De qué pecado para el 2024? Una relación tóxica, ¿no? El clásico de pégame pero no me dejes, ¿no? Un ministerio sobrecargado, problemas con un hijo adolescente, el trabajo, ¿no? Todo peso debemos entregarlo a Cristo. ¿Se acuerdan de Filipenses 4:6? ¿No? Por nada estéis afanados, sino sean puestas vuestras peticiones en oración, acción de gracias, ¿no? La oración y ruego demanda tiempo con Dios y es ahí donde está el éxito y la excelencia de la vida cristiana. Timoteo, he peleado la buena batalla. ¿Cómo podrías decir este versículo? He acabado el 2023, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué tan dividida está nuestra mente? ¿Qué peso nos impide caminar y ver la carrera, ¿no? El reto, pues, para este año 2024 que comienza es que, ante todo, nuestra comunión con Dios no solo sea lo mejor, sino lo más importante, porque en la medida que pasemos tiempo de calidad, calidad con Dios, lo demás será dado, ¿qué? Por añadidura. Y ejemplo tenemos, el de Cristo, ¿no? Cristo estaba cargado, ¿no? Entre que multiplicaba el pan, entre que daba vista a los ciegos, resucitó muertos, ¿no? Atendía a la gente, hacía milagros, siempre encontraba tiempo para estar a solas con Dios, ¿no? Y que ese sea nuestro gran reto. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y esa es la carta, ¿no?, que Dios tiene para ti el día de hoy a través del profeta Jeremías. Ponte de pie, vamos a hacer una pequeña oración, por favor.